El día de hoy, hermano, el Señor nos ha dado el privilegio de compartir un tema que a muchos nos es así como que tiene dos percepciones. Una, a lo mejor, de que como es terrenal, como tiene que ver con lo terreno, pareciera como que no muy importante, o como que no fuera de nuestro interés del pueblo de Dios. O la otra parte, que es que siempre tenemos, al estar viviendo en un plano terrenal, tenemos tantas situaciones en el día a día, hablando específicamente del tema que es las autoridades civiles. Tenemos tantos problemas, hermano, que sobran, ¿verdad? Las quejas que pudiéramos nosotros hacer de un sinfín de situaciones, ¿no? Persona con la que platiques, colonia en la que tú te muevas, siempre vas a encontrar a alguien inconforme o a alguien que exalce y que alabe al que está en el gobierno actual ahí en su colonia. O tú conoces algunos que son grandes seguidores, ¿verdad?, del presidente de este país en el que Dios nos ha puesto, o sus contrapartes, ¿no? El que está en contra de todo lo que hace el presidente. Entonces, hay muchas opiniones al respecto, pero hoy el tema tiene que ver con qué pasa con nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, que tenemos nosotros tenemos ya una nación. Nosotros no somos de aquí, tenemos una identidad, que hemos sido llamados para ser nación santa, un pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Por medio de Jesucristo nosotros hemos sido llamados a esa nación, a ese pueblo, a ser parte del pueblo de Dios, ¿sale? A ser sus hijos, ¿ok? Nos ha llamado a ser embajadores de Él. Por lo tanto, este tema nos tiene que interesar, porque es la forma en que tenemos nosotros que conducirnos y que cuidar y cómo vivir en medio de esto. Y a veces nos cuesta trabajo, hermano. Entonces, hermano, nosotros podemos ser presas de caer hacia un favoritismo o ser también caer en eso, ¿verdad? En opiniones acerca que no son propias ya de nosotros. No quiere decir que no te hagas de opinión, de tu derecho de votar, tu derecho de tener precisamente preferencias políticas y de gobierno, formas de gobierno. Pero quiero darle un poco de estructura y de forma a lo que te tengo que hablar. Es muy poco tiempo, entonces tienes que ayudarme, acompañándome, y ahora sí que hacer mucho esgrima. Acuérdate que los miércoles es de doctrina, entonces tenemos que ser muy de hacer esgrima bíblico, ir de un pasaje a otro. Y hermano, disfrútalo, leer la palabra de Dios así también es muy rico, es muy satisfactorio y se aprende mucho también. Entonces vamos a empezar. Primero quisiera sentar, así que como en una casa, vamos a sentar la base, o vamos a más bien a limpiar el terreno, como que acabar, para empezar a sentar base. Y una de ellas es que nosotros tenemos que entender algo, hermanos, recordar más bien, porque es un tema que nosotros ya nos han estado compartiendo, de muchos temas, hermano, pero uno de ellos que se nos tocó fue acerca de los atributos de Dios. No voy a hablar mucho de ellos, ya lo aprendimos, pero hay dos temas principales en estos atributos que quiero nada más recordar. Uno, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y número dos es justo, su justicia. Dios es un Dios justo. Abrimos rápidamente lo que es Colosenses 1:16. Por favor. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. ¿Queda claro? Dios es soberano. Jesús es la cabeza. Voy a leer versión Las Américas, que es capítulo 2, versículo 8.
capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Amén. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza, ¿qué dice? Sobre todo poder y autoridad. Cristo es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Siguiente, justicia, Romanos 10. Versículo 1, dice así: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. No se sometieron a la justicia de Dios, ¿ok? Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Amén. Sale, siguiente diapositiva. Entonces ya quedamos, Dios, hay que tener bien en cuenta cuando se habla de este tema del atributo de soberano Dios, de Dios soberano y de Dios justo. Amén. Porque no solo podemos hablar del Dios que ama, del Dios misericordioso, del Dios que nos perdona, sino que también tenemos que tener en cuenta que Dios es soberano y que Él es justo. Amén. Ok, también, ¿qué más te voy a pedir que establezcamos en nuestra mente? Recordar que hay tres reinos. El reino espiritual que habla Efesios 6:12, que nos habla de que hay potestades, principados, gobernadores celestes. Reinos terrenales, como lo leemos en Génesis 16:17. Ese vamos a leerlo, te voy a pedir que lo leamos. Génesis, el versículo 4 del 17. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Pero no, hermano, no era ese el versículo que quería que leyéramos. Pero bueno, lo que quiero manifestar ahí, hermano, es que Dios también en este modo terreno, que es el que vamos a hablar, precisamente en este sector nos vamos a mover, es donde empiezan a haber división, hay tierra, hay población que tiene que ser gobernada. Vamos a ver, y bueno, también está el reino de los cielos, que ese sabemos que vino Jesús y vinieron a predicar acerca del reino de los cielos. Nuestro pastor nos ha estado predicando los domingos acerca del reino. Entonces se habla de un juicio y que Jesús vino a eso, a acercar el reino de Dios a nosotros por medio de él. Amén. Dice, hablando ahora sí, llegando al punto del reino terrenal, Génesis. Y bueno, lo que quería mencionarte ahí, hermano, es de que Dios establece ahí lo que son jefes de familia, jefes de tribu, jefes de pueblo, y que es por medio de Abraham y de su descendencia que empezó a venir esto. Tú sabes que vinieron sus hijos y luego tuvieron sus hijos y así hasta que llegamos a las 12 tribus de Israel, hermano. Te voy a pedir que leamos Éxodo 18, versículo 7. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Yetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Yetro
dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Fíjate cuánto había durado Moisés, hermanos, sentado, todo el día ahí. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo?, le dice, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Vamos en el 17, vamos al 18. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñale los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, fíjate el 21, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Entonces, hermano, aquí vemos cómo también por medio de lo que Dios hace por medio de Moisés, se establece jefes de secciones, vamos a llamarlo así, que empiezan a gobernar al pueblo. Tenían que ayudar a Moisés en esta difícil tarea de que él estaba haciendo, estar atendiendo a un montón de personas, hermano. Entonces es sabio el tener una división en donde empiece a haber personas que juzguen, pero fíjate, sí, amén, tiene que tener ciertas características, que sean sabios, que sean temerosos de Dios, que no les gusten las ganancias deshonestas. Y muchas veces pues ahí empezamos a ver el problema, ¿va? Dice Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 9. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban a Berseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Esto que te estoy leyendo, hermano, que estás leyendo en tu Biblia, es cómo fue que el pueblo de Israel pide que le den reyes. Amén. Y de ahí los reyes que tú conoces. El primero de ellos, ¿quién fue? Saúl. Amén. Luego David, luego Salomón. Luego se divide el pueblo de Israel en el norte y el sur, y cada uno de ellos tenía a su rey.
tenía al que lo gobernaba en el sector del norte y los de Judea en el sur. Amén. Entonces, esto que estamos viendo es como el pueblo de Israel pidió reyes porque estaba siendo atendido de forma incorrecta por medio de esos jueces. Entonces le dicen: danos reyes así como las demás naciones. Y fíjate lo que dijo el Señor en el 7 a Samuel: escucha la voz del pueblo, le dice, escúchalo. En cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. O sea, fíjate, el pueblo de Israel sacado de esclavitud, sacado de Egipto y siguiendo en pos de ídolos, siendo idólatras, no queriendo seguir a Dios, no queriendo aprender de Él, no queriendo seguir sus instrucciones, no queriendo vivir conforme Él les estaba pidiendo. Entonces abandonaban y servían a otros dioses. Dice: y así lo están haciendo contigo también. O sea, lo mismo, hermano. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente del caballo, y correrá delante de sus carros. Nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Hermano, estaba haciendo toda la estructura de lo que es un reinado. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y los usará para su servicio. Y así, hermano, hasta que ellos le dijeron que no. Creo que es en el 19. El pueblo se rehúsa a oír la voz de Samuel y le dice: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Ya vemos que es un pueblo rebelde, un pueblo apartado de Dios, difícil de quererse someter a Samuel, que hablaba de parte de Dios. Si lo ves, hermano, a lo mejor es un poquito difícil porque pareciera que era lo mismo, solo que Dios trataba con Samuel, pero aquí estaban pidiendo un rey para ellos ser atendidos directamente por el rey. Como que tenían un rechazo ya a esas cosas. Eso pasa mucho cuando tú vas, seguramente has escuchado, incluso en las iglesias. Muchos ya no quieren poner un pie en la iglesia porque han tenido una mala experiencia con una autoridad dentro de la iglesia. Ya no quieren saber nada del pastor o de los ancianos, de alguna autoridad que esté delante de ellos, porque fueron lastimados, fueron engañados, fueron abusados. Entonces incluso se apartan de Dios y se alejan. Empiezan a rechazar algunas cosas. Muchos se enfrían, hermanos, muchos de verdad se apartan. Pero démonos cuenta que lo que a veces el hombre hace, lo que hace el hombre, directamente lo que hace mal el hombre al apartarse de Dios, no tiene que ver con lo que es Dios. Por eso no debemos de olvidar la primera parte, que es que Dios es soberano y que Dios es justo. Nuestro Dios es nuestro Dios y no tiene que ver con las malas decisiones o las malas acciones que las autoridades están llevando a cabo. No está en el corazón el llamar personas que sean deshonestas. Lo acabamos de leer. Él le pidió: llama a personas capaces, personas que sean honestas.
Pero en el camino se va pervirtiendo, hermano, el hombre se va desviando, se va equivocando, está tomando malas decisiones conforme deja de acercarse al Señor, conforme dejan de orar, dejan de aprender, dejan de darle la gloria a Dios y buscando su propio beneficio, su propia, lo que quieren, ¿no? En una propia idolatría hacia ellos, hacia el hombre. Se empiezan a desviar y se empiezan a apartar. Pero ya vemos entonces aquí cómo fue que empezó, empezó la cuestión con jefes de familia, con los ancianos, las personas mayores, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y hermanos, si en suma le agregamos que en aquel tiempo era un tiempo violento, era un tiempo que geográficamente era sumamente peleado, tú sabes, lo hemos platicado, que acerca de otros imperios, ¿verdad?, de cómo llegaron los asirios, como los persas, los babilónicos, luego los persas, ¿verdad?, y fueron cautivos. Pero estos dos que cautivaron al pueblo, se lo llevaron preso, fue por la misma situación, que el pueblo de Israel se apartó. Entonces, hermano, había en aquellas regiones una pluralidad de pueblos, había una pluralidad de lenguas. Todo eso es importante, hermano, porque posteriormente es lo que viene. El pueblo de Dios, ya estamos viendo que es el pueblo de Dios, que también nosotros nos hacemos llamar el pueblo de Dios, pero estamos dividiéndolo en lo que es el tiempo antiguo, ¿vale? Aquí te puse las 12 tribus de Israel, el reino del norte, el reino del sur, ¿sale? Y se conoce como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, que es lo mismo. Amén. En tiempo, por llamarle aquí, le puse, hermano, palabras nuevo testamentario, se conoció como aquellos que eran los discípulos ¿de quién? De Jesús. Aquí ya estamos hablando de Jesús. También los llamaron los del camino y posteriormente les llamaron los cristianos. ¿A quiénes? A los que seguían las enseñanzas de Jesús. Nosotros, hermanos, lo conocemos como el cuerpo místico de Cristo, que en el tiempo actual es lo mismo. Aquellos que nos acercamos a Jesucristo, que hemos sido llamados por Jesús por medio de su gracia, de su misericordia, y venimos en el tiempo actual a ser el pueblo de Dios, la iglesia evangélica, ¿va? La iglesia cristiana, lo que nosotros sabemos como la novia, ¿no? Ese concepto que nosotros, ese nombre que nosotros sabemos, la novia es aquella que va a ser arrebatada, que está siendo llamada, preparada para estar con Cristo cuando Él vuelva. Entonces, ¿cómo está constituida? Pues tanto por gentiles como por judíos que han respondido al llamado de la gracia eficaz, ¿verdad?, y salvadora de Jesucristo. Amén. Dices, ¿y por qué nos dice todo esto, hermano? Esto no es el tema, solo es la base. Porque si nosotros no recordamos quiénes somos y nos ubicamos bien en dónde estamos, en nuestro papel histórico, en nuestro papel como hijos de Dios en esta tierra, pues hermano, nos vamos a sentir únicamente bien mexicanos que tienen una religión, que asisten a una iglesia, como cualquier poblador de este país. Entremos entonces, hermano, con esto, ahora sí al punto que nos compete el día de hoy. Cuando hablamos de la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 24 es ahí en donde se trata este asunto, hermano. Es que Dios es el supremo Señor y reino y Rey del mundo entero. Tuvieron que disiparlo, yo lo separé en tres, así lo entendí yo, que así está escrito en la confesión, y creo que sí nos ayuda, hermano, nos ayuda mucho a establecer base en nosotros en cuanto a este tema de las autoridades civiles. Entonces, primer punto de esos tres temas es: Dios es el supremo Señor y Rey del mundo entero. Ha instituido, hay tres incisos aquí, hermano, lo dividí en tres. Ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo. Inciso B, para la gloria de Dios y para el bien público. Les provió con poder de espada
para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Y vamos a leer algunos textos, hermano, no vamos a leerlos todos, solo vamos a leer algunos, hermano, para que este concepto quede cimentado y afianzado en nosotros. Y aunque escuchemos en charlas con otras personas un montón de criterios, de quejas, de discusiones y de quién es el mejor y quién es el peor y que si deberíamos o no deberíamos de tener un presidente cristiano o no, un montón de polémica, hermano, que se vuelve en cuestión política, en cuestión de autoridades civiles, que si debo de sujetarme, que si no debo de sujetarme. Entonces, hermano, empecemos con esto y vamos a Romanos 13, libro de Romanos, capítulo 13. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Amén. Vamos en el 1. Vamos a leer hasta el 6. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente ¿a qué? A esto. Siguiente. Yo creo que el versículo se explica, ¿verdad, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora vamos a Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y este rey está hablando de la autoridad que nosotros tenemos actualmente. Sale todo el sistema de gobierno que tenemos, hermano, aquí en México. Muchos incluso vivimos en México y no sabemos, hermano, qué tipo de sistema de gobierno tenemos. ¿Es un sistema de república? Sí, vivimos en un país democrático, pero la democracia habla de yo decido quiénes me van a gobernar, pero la república habla de que ese conjunto de entidades o de autoridades son las que van a gobernar, ¿ok? Entre esos están los poderes que nosotros conocemos, uno de ellos como el poder ejecutivo, donde está nuestro presidente, ¿ok? Bueno, siguiente, Génesis 9. Génesis capítulo 9, versículos 5 al 6. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal, la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre.
En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Aquí se ve, hermano, cómo Dios no permite que se derrame sangre, y que si se derrama va a ser, estamos hablando de un derramamiento de sangre injusto, hermano, porque acuérdate que al estar leyendo Génesis estamos leyendo de un tiempo violento, sumamente violento, hermano, muy distinto a lo que hoy vivimos. Pero aún así no es el plan de Dios de que derramaran sangre por sangre y estar llevando a cabo batallas constantemente. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema en lo que respecta a las guerras. Siguiente versículo, Salmo 58:1. Y dice así, Salmo 58:1. ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No, pues en el corazón cometéis iniquidad, la violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera al más diestro encantador. Entonces, el Salmo 58, hermanos, es una denuncia contra los gobernantes injustos. Ahí para que después lo leas completo y a detalle. Es una denuncia a los que gobiernan injustamente. Vamos a leer el 72, ahí mismo en el Salmo, nada más brincamos tantito al 72, del 11 al 14. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones, porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Vamos a Proverbios 21:15. El cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad. Amén. El cumplimiento de la justicia es gozo para el justo. Vamos a leer el 24, ahí mismo en Salmos 24, vamos a leer el 11. Libra a los que son llevados a la muerte, ¿sale? Es 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? ¿Ven, hermano? Los justos deben librar a los que son inocentes, hermano, y han sido condenados injustamente. Y yo creo que muchos de nosotros a veces nos hemos enfrentado a las injusticias, ¿va?, de las autoridades locales. Por último, de este concepto, de este primer punto, hermano, vamos a leer Mateo 22:21. Capítulo 22, versículo 21, dice así. Ellos le dijeron ellos le dijeron, pero voy a leer desde el 20, desde el 19. Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto, y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Este fue el primer punto, hermano. Estamos hablando de Dios es el supremo Señor y Rey del mundo entero. Amén. Y Él constituyó a las autoridades
para hacer el bien a favor de su pueblo. Amén. Cuando nosotros vemos, hermano, que hay, que porque el pueblo se apartó y Dios permitió que fuera cautivo, es como una corrección, hermano, es como una disciplina. Eso es lo que estuvo pasando el pueblo de Israel, pero en realidad no es porque sea un Dios injusto, no es porque sea un Dios malo que desee el mal hacia nosotros. Él, con todos estos versículos, hermano, y muchos más que tienes ahí, no solo leímos algunos, nos debe de quedar claro, hermano, que Dios busca el bien para su pueblo, pero sí anhela que vivamos justamente. Cuando nosotros leemos que la armadura del Espíritu Santo nos dice la coraza de justicia, hermano, es porque no debemos de vivir conforme a nuestras emociones y sentimientos, lo que yo necesito, yo quiero, yo anhelo, yo pienso, sino conforme a lo que es justamente, y Dios nos pide vivir en rectitud. Entonces las autoridades fueron constituidas para eso. Entonces, hermano, el primer concepto básico, fundamental, hermano, yo sé que ya lo sabes, muchos ya lo saben, nada más que no se mueva ese principio de tu vida. Amén. Porque es muy fácil, hermano, cuando leemos acerca de aquellos que se empiezan a apartar, empiezan a tener una actitud de rebeldía, de rebelión, de crítica, de queja, de degradar, de desestimar, esa es la palabra, de desestimar todo, absolutamente todo lo que hacen las personas que están a cargo. Están a favor de el pueblo y de las personas, ¿ok? El segundo punto es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. Solo imagínate, hermano, ¿por qué habrá esta duda o esta inquietud? Seguramente muchos que hasta el día de hoy yo creo que vas a escuchar ese tema, esa polémica es: los cristianos no nos debemos de meter en la política. Y yo pienso que la iglesia no se debe de meter en la política, la iglesia, la obra de Cristo. Pero muy independiente, si tú estudiaste derecho o cualquier otra carrera y tu vida te fue llevando y orillando al punto, así tipo José, hermano. José yo creo que nunca se imaginó trabajar al lado de Faraón. Tú recuerdas su historia, hermano. Él fue botado por sus hermanos en un hoyo. Fue vendido como esclavo y tú conoces la historia. Él llegó es más, no sé si te acuerdas, pero él estuvo preso 7 años porque la labor que estaba llevando a cabo, lo acusan injustamente. Fíjate, dentro de las injusticias, injustamente lo acusan de la esposa de Potifar y entonces lo meten a la cárcel. ¿Sabes cuántos años pasó ahí José? ¿Te ubicas de qué José te hablo? El que le dicen José el soñador. 7 años, hermano, injustamente 7 años en la cárcel. ¿Hizo algo malo? No, al contrario, por agradar a Dios se apartó. No deshonró a su autoridad, no deshonró a Dios, huyó de la tentación, hermano. Y eso ofendió a la esposa de Potifar y como no cumplió y no quería ir nada con ella, entonces fue y lo acusó de que le había hecho mal. Por eso lo metieron a la cárcel. Entonces, hermano, hubo injusticia, 7 años en la cárcel, pero mira cómo es Dios. Terminó como siendo alguien que estuvo al lado del faraón. Muchos dirán, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo pudo José estar con en un pueblo tan perverso y ser un gobernante, hermano? Es que con eso no hay problema, ya estamos estableciendo las bases de que eso no tiene ningún problema. ¿Sabías que cuando es el tiempo de Jesús, en tiempo de Jesús, cómo se constituía el pueblo de Israel? Estaba gobernado por fariseos, estaban el sumo sacerdote, estaban los fariseos, estaban los escribas, y estaban otros
había otros sectores, hermano, y uno de ellos, los publicanos, eran despreciados por el pueblo judío, no los querían, hermano, aunque eran judíos, no los querían porque los veían como traidores. ¿Por qué? Porque recaudaban impuestos, ¿para quién? Para Roma. Roma estaba gobernando ahí, acuérdate, era ese momento en el que el imperio romano estaba conquistando toda esa sección. Entonces ponen al pueblo, a ciertas personas del pueblo de Israel a recaudar impuestos de ese mismo pueblo. Entonces eran vistos como traidores y por eso no los querían mucho. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de ellos y nos vamos a desviar del tema. Siguiente tema entonces, acerca de que si puede alguien formar parte o tener cargo. Estamos en el punto 2. Entonces, inciso A. En dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz. La justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Pues aquí estamos en un país, pues las leyes que tenemos en este estado deben de seguirlas y con justicia y buscando siempre la paz. Y fíjate, este punto es de punto de polémica. Pueden hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Por qué? ¿Acaso no Dios dice aborrece el derramamiento de sangre? Y ahí yo no te voy a contestar esa pregunta. Lo que sí te voy a decir es que si una persona está siendo puesta por Dios en autoridad, Dios le dio autoridad. Y ahorita vamos a leer textos que soportan esta parte de este inciso C. Acuérdate, a lo mejor para ti es polémica. No, ¿cómo crees que alguien, si es cristiano y está en el gobierno, tiene que hacer todo lo posible por entablar la paz? Sí, pero si es necesario y justo, puede hacer la guerra. Y hermanos, si nos sentáramos a mesa a tomar un café, podríamos echar polémica, pero vamos a leer qué es lo que dice la palabra. Vamos a leer, te voy a leer unos textos, déjame ver cuáles traigo yo, hermano. Sí, Éxodo 22, vamos a leer Éxodo, capítulo 22, versículo 8. Algunos textos, hermano, te van a parecer repetitivos, hermano, pero es que uno enfatiza una cosa y luego reafirma otro punto, entonces, pero es importante que los leamos. Éxodo capítulo 22, versículo 8, dice así: si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey o de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida, de la cual se pueda decir esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. ¿Ok? Empezamos a ver cómo Dios nos habla en su palabra acerca del derecho, de la justicia, de cómo van a resolver los problemas. Vamos a leer creo que es ahí mismo en Éxodo, hermano. Pero en vez sigue siendo el capítulo 22. Perdón, es capítulo 22, pero ahora vamos a leer el 28 y el 29. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los echarás de delante de ti. Romanos 13, libro de Romanos, capítulo 13, versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Desea pues no temer a la autoridad,
haz lo bueno y tendrás elogio. Amén, hermano. Estamos volviendo a leer el mismo capítulo 13. ¿Ok? Siguiente versículo, Lucas 3. Ese de Romanos vamos a apartarlo, hermano, porque creo que lo vamos a volver a leer. Lucas 3:14. Dice así, capítulo 3, versículo 14. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Amén. Amén. Entonces con esto, hermano, estamos viendo reafirmando ese punto 2. El punto 3 dice: habiendo sido instituidos por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas, ¿qué dice? Lícitas. Sí se les debe rendir sujeción, hermano, a las autoridades, pero en todo lo que es lícito, en todo lo que nos manden que sea lícito, no solo por causa de la ira, sino por la conciencia. Debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y todos los que están en autoridad. Este punto es muy importante, hermano, y la iglesia Monte del Señor es una iglesia que lo hace, hermano. Está dentro de nuestras 10, dentro de las 10 opciones, ¿cómo se llaman? Puntos para orar de intercesión. Está este punto: oramos por nuestro presidente, oramos por nuestro gobernador. Entonces, hermano, esto es algo que nosotros nos esforzamos por obedecer en la palabra de Dios con mucha diligencia. Orar por nuestras autoridades, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Entonces, vamos a leer los textos bíblicos que soportan este punto para ir cerrando el tema. Ya estoy cerrando, hermano. Vamos a leer ya con mayor entendimiento y comprensión, que quede bien sellada esta palabra en nuestros corazones. Dice la palabra así, nuevamente el 13: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre ti recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Amén, hermano. Me brinco al 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, el punto 5. Esto es los primeros versículos para llegar al 5, hermano, que es: por tanto es necesario someterse. Amén. No solo por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. El punto 6, pagáis los impuestos. Habla acerca del pagar los impuestos, porque ellos gobernan para esos puntos, hermano, que se leen del 1 al 4. El 7, pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Amén. Siguiente punto, dice Tito 3:1. Hermano, de Romanos lo leímos como 3 veces, casi lo tenemos que soñar, ¿va? Para que nos quede bien afirmado que nos tenemos que someter. Es Tito. Amén. Tito, ¿qué nos dice Tito? 3:1, capítulo 3, fíjate, solo tiene 3 capítulos. Y el 1 dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, ¿okay? Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Someteos
por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Y el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al honrad al rey. Siguiente texto, vamos a leer Mateo 22, 21. Ellos le dijeron del César, entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También, hermano, ya lo habíamos dicho. Aquí, hermano, hay que considerar muy bien esto. Al César lo que es del César. Si finalmente está hablando de dinero, pero Dios, que es el soberano de todo, la vida misma, nuestra vida es del Señor. Entonces Él está por encima de toda autoridad, hermano. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 18. Aquí, si no mal recuerdo, es el apóstol Pedro hablando. Capítulo 4, versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Fíjate la ordenanza, hermano. No hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. ¿Qué clase de instrucción les estaban dando? Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, hermano, tenemos que, hermano, someternos, pero sí también, hermano, las mismas leyes nos van a permitir lograr adquirir cosas, hacer cosas, pelear. Cuando con Jesús se acercan se acerca a alguien y le dice, oye, ayúdame para que mi hermano me dé la tierra que me corresponde, la herencia que me toque, la parte que me toca. Y hermano, Jesús le dice, pero yo no soy el juez, yo no fui traído por juez para ahorita decirte lo que es justo. O le dice, ándale, por favor, ayúdame, dile a mi hermano que me dé mi parte. Y eso es terrible, hermano, lo que viven las personas cuando alguien muere, empiezan a pelearse las herencias. Y Jesús los exhorta, no, yo no fui llamado a eso. Para eso hay autoridades. Y tú tienes que hacer lo propio. Si está en tu corazón, si está en tus emociones, en tu justicia, pelea lo que es justo. Hazlo. Pelea con justicia. Negocia, hermano, la ley laboral. Los sindicatos, hermano, los trabajadores ahí buscando al sindicato para que el sindicato los defienda, porque el reglamento, porque sus contratos lo dice, ¿no? Que me tienes que defender. Pero a muchas veces la población lo único que hace es que quiera que defiendan lo injusto. ¿Por qué te despidieron? Pues porque falta un montón, pues porque llego tarde, porque no soy diligente en mi trabajo. ¿Va que no dice eso el trabajador? Porque estoy de chismoso. Porque robé. No, y hasta le ponen ahí, no, me despidió y me gritó y me dijo, ya no trabajas más para mí. Y ahí ya hasta tienen sus machotes, hermano. Y hay un pleito, hermano, y yo no dudo que haya despidos, sí, bien merecidos, bien injustificados, ¿ah? Que Dios nos ayude, pero también, hermano, debemos de seguir recordando que nuestra ley máxima es la palabra de Dios. Él es nuestro Dios soberano, nuestro Dios justo. Y si a ti algún día te hicieron injusticia, hermano, o no te dan el permiso, hermano, que mereces o que quieres, ponlo en manos de Dios. Y si está en ti pelear por ello, hazlo. Y si está en tu derecho, hazlo. Si estás obrando justamente, hazlo. Dios no se va a enojar porque lo hagas. Recuerdo mucho cuando íbamos a la radio antes, la 1440, dentro de las llamadas que recibíamos 2-3 veces, hermano, me pasó
que marcaban y decían: ay, hermano, es que llegó mi familia y me corrió de mi casa, era mi casa, y yo los acepté porque no tenían dónde vivir y ahora ya me sacaron. Y llorando, hermano, porque decía: ¿qué hago? Porque tenía miedo de que si iba a buscar la defensa de alguien que le hiciera justicia, Dios se iba a enojar, porque hay que ser cristianos y hay que ser misericordiosos, llenos de amor. Y hermano, sí, pero el amor y la misericordia no es para someterse ante los hombres o ante sus injusticias. No sé si me explico, hermano. Entonces, eso sí va a haber un desgaste emocional, sí va a haber un desgaste emocional, porque siempre la cuestión legal, la cuestión de gobernadores es muy complicado, hermano. Te lo dice alguien que no sé, mira, hay un tema que no sé hablar de eso, es de política. Soy malo, hermano, yo de política. Te soy honesto, cuando me toca ir a votar, porque sí voy, hermano, yo sí voy a votar, pero cuando voy digo: Dios, no, es que yo no sé, o sea, no le entiendo aquí, no sé quién, pues todos para mí son rementirosos, ¿no? Pues todos prometen, pero pues híjole, Dios, dame sabiduría y trae al que tú quieras. Pero hermano, cuando digo esto no quiere decir que Dios va a traer al más injusto. No, ya leímos con todos estos versos bíblicos de un lado para otro, es para que quede bien afirmado en nosotros. No está en el corazón eso. Dios quiere hombres que sean justos, que no sean deshonestos, que obren para bien, que castiguen al que es malo. Solo que en medio de nuestra maldad, pues hermano, incluso me atrevo a decir que si hubiera un gobernante cristiano no nos es garantía. Ni siquiera eso nos es garantía de que va a obrar a favor de Dios. Con tanto texto que leímos, pues vemos cómo el mismo pueblo de Dios se apartaba y los que estaban dirigiendo se apartaban, hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, hermano, es un tema que hay que orar, ponerlo en manos de Dios, que Dios nos guarde siempre la salida, nuestro regreso a nuestra casa, bendecir nuestras autoridades. Es muy difícil, hermano, y con eso en mente, hermano, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que toda esta palabra, te dieron una hojita, hermano, son muchos textos bíblicos, hermano, que para que estudies en casa una y otra vez, porque tenemos que reafirmarlo. No podemos ser opositores a las autoridades porque son puestas por Dios. Como vimos históricamente, son puestas por Dios. Dios lo permitió y pues no nos queda más que someternos y orar a Dios para que nos auxilie.